Vamos a comenzar con lo que nos toca revisar hoy, que prácticamente es cerrar el tema de números complejos. Digo, tal vez no nos alcance a verlo, nos alcance el tiempo para ver todos los ejemplos que tengo planeados. Si no, pues pasamos algunos ejemplos para el próximo martes y ahí ya cerramos este tema para que comencemos el próximo martes con polinomios. Bueno, nada más unos cuantos minutos de resumen. Al momento, pues hemos estado trabajando con los números complejos y de estos hemos visto que tienen dos formas de representarse. La forma binómica A más BI y la forma trigonométrica R cis de phi. Bueno, la semana pasada habíamos hablado de la forma binómica, las operaciones, cómo realizar sumas, multiplicaciones, divisiones. También hablamos del conjugado, cómo encontrar la transformación de forma binómica a forma trigonométrica y viceversa. Y la sesión anterior comenzamos a platicar, en este caso nada más hablamos al respecto de cómo realizar el producto, la división y la potenciación en forma trigonométrica. Nos centramos un poquito más en la radicación, precisamente porque es la operación más complicada. Entonces, el día de hoy vamos a contemplar el resolver ecuaciones. Vamos a resolver un par de ecuaciones de números complejos usando la forma trigonométrica y después vamos a ver lo que es la forma exponencial para justificar lo que hemos visto de las operaciones en forma trigonométrica y revisar otras cuantas ecuaciones en números complejos. Entonces, vamos a iniciar directamente con este ejemplo que nos dice: obtén z que pertenece a los complejos. Aquí es importante que el número z que debemos obtener debe ser un número complejo. Tal que tenemos 4z1 por z3 tiene que ser igual a la raíz cúbica, no es cierto, la raíz cuadrada de 3 de z elevada a la 3 medios, que multiplica a z2 menos z3 conjugada. Esta última va conjugada. Y aquí nada más quiero especificar que estos números complejos z1, z2 y z3 que nos están indicando aquí están en el plano complejo. Bien. Indíquenme cuando hayan terminado de anotar aquí el enunciado de la ecuación que vamos a resolver para que me pueda pasar a GeoGebra y ahí podamos ver cuáles son los números Z1, Z2 y Z3. Es lo que vamos a despejar, de hecho. Es como si tuviésemos una ecuación con x a la 3 medios. A ver, pues me paso entonces a GeoGebra.
Entonces, pues ahí tienen lo que serían los tres números complejos Z1, Z2 y Z3. Lo hago un poquito más pequeño para que nos demos cuenta. Vamos a analizar rápidamente la figura. Observen lo que nos dice. El número Z1, que es este de color verde, me dice que forma 30 grados con el eje imaginario. Eso quiere decir que con el eje real forma 60, para que sean los 90 grados aquí. Y dense cuenta que la componente imaginaria, la parte imaginaria de este número Z1, vale 3. Por eso es que nos está señalando que el final del número complejo se da en 3 sobre el eje imaginario. Eso es respecto a Z1. Z2 tiene una configuración similar, en el cual es este número, esta flecha en color rojo, este Z2, nos dice que el ángulo formado con la parte negativa del eje real es 45 grados. De la forma en la que medimos los ángulos a partir del eje, la parte positiva del eje real, eso significa que desde la derecha hasta Z2 hay 135 grados. Y nos damos cuenta que la parte real de Z2 pues es igual a menos 2. Aquí directamente nos lo está señalando. Y por último, Z3 se encuentra ubicado sobre el eje imaginario, aquí en el lugar de menos 2. Eso quiere decir que como no tiene parte real, Z3 es un número imaginario puro. Entonces, con esta disposición de estos números, vamos a plantear la ecuación. Los números Z1, Z2 y Z3 que nos aparecen aquí en el plano complejo, los vamos a pasar a su forma algebraica y vamos a trabajar la ecuación a partir de esos números. Entonces, cuando terminen de anotar el plano complejo, aquí con los números, me avisan para pasarme a la pizarra. A ver, entonces, de acuerdo al plano complejo, tenemos que Z1 solo lo vamos a utilizar en forma trigonométrica y este nos había devuelto, ¿cuánto nos había devuelto? 6 sobre raíz de 2, digo raíz de 3. Cis de 60 grados, Z2 es igual a menos 2 más 2i, y Z3 lo podemos expresar como menos 2i o bien 2 cis de 270 grados. Entonces, eso de acuerdo a lo que nos dice el plano complejo. Tengo que es 4, Z1 pues es 6 sobre raíz de 3, cis de 60 grados por Z3, que es 2 cis de 270 grados. Esto tendría que ser igual a la raíz de 3 por z a la 3 medios. Y déjenme hago un poquito más compacto esto para que me alcance el espacio. Por ahí yo creo que está bien. Z a la 3 medios que multiplica a Z2 menos 2 más 2i menos el conjugado de Z3 que es menos 2i. Bueno, aquí nada más pongo el conjugado aparte para que vayamos resolviendo situación por situación. Entonces, aquí ya tengo sustituidos los valores de los números en la ecuación.
Y ahora lo que vamos a hacer es realizar la multiplicación. Ahora, tengo aquí una multiplicación en forma trigonométrica. Entonces, lo que se hace es multiplicar los módulos y sumar los argumentos. Entonces, primero voy a sumar los ángulos en forma trigonométrica. Recuerden que esto es en producto únicamente. A ver, si a 270 le sumo 60 grados, entonces obtengo 330. Es la suma de este más este, porque estoy multiplicando en forma trigonométrica. Y ahora, el producto de los módulos, que sería 2 por 6 sobre raíz de 3 por este 4, porque al final de cuentas el 4 solito es un módulo directamente. Entonces, hago el producto. 2 por 6, 12. Por 4, tendría 48 sobre raíz de 3. Y entonces ya tengo el producto de dos números en forma trigonométrica. O bueno, de hecho, en esencia este sería el tercer número. Pero como es un coeficiente, recuerden que los coeficientes se multiplican directamente entre sí por álgebra elemental. Bueno. ¿Algún comentario del producto en forma trigonométrica? Vale, pues. A ver, le sigo con la ecuación. Aquí me queda entonces raíz de 3, z a la 3 medios, que multiplica a menos 2 más 2i, menos el conjugado de 2i de menos 2i, pues es directamente el positivo 2i. Entonces, este cambia de signo a positivo porque le estoy aplicando el conjugado y por eso ya nada más me queda el signo negativo de la resta. Observen que aquí puedo simplificar este con este. Entonces tengo 48 sobre raíz de 3 cis de 330 grados es igual a, como aquí me queda menos 2, pues lo puedo multiplicar con menos raíz de 3, menos 2 raíz de 3 por z a la 3 medios. Y ya tengo reducida de una forma más clara la ecuación. Bueno, ¿qué es lo único que nos hace falta? Pues como tal dejar a z sola, ¿no? Que es el chiste del despeje de las ecuaciones. Entonces, en este caso, a z debo dejarla con un coeficiente 1. Y pues el despeje es exactamente lo mismo que si lo hiciesen en una ecuación usual. Cuando está multiplicando un coeficiente a su variable, lo que hacen es dividir entre ese coeficiente a ambos lados de la igualdad. Entonces, aquí debo tomar este numerador o este número complejo, mejor dicho, y dividirlo entre menos 2 raíz de 3. Y esto me tiene que dar z a la 3 medios. Bueno, ahora, ¿qué hay que tomar en cuenta en esta situación? Tengo que pasar el número menos 2 raíz de 3 a su forma trigonométrica. ¿Dónde se encuentra menos 2 raíz de 3? ¿En qué parte del plano complejo se encuentra menos 2 raíz de 3?
Sí, en los números reales, sobre el eje de los números reales. ¿En qué lado? ¿En los positivos parte derecha o en los negativos parte izquierda? Ay, otra vez por favor porque no escuché. En los negativos. Entonces, este número en forma trigonométrica, como se encuentra en la parte negativa del eje real, pues está a 180 grados. ¿Cuál es el módulo de menos 2 raíz de 3? ¿Cuál es la distancia de menos 2 raíz de 3 al origen? ¿Cuál es la distancia? ¿O cuál es el módulo? A ver, calculen el módulo. ¿Cuánto les da el módulo de menos 2 raíz de 3? Es que... A ver otra vez porque no escuché. Menos 3.40 y algo. De hecho no es negativo, es positivo. Porque es parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, pues que en este caso es 0. Y entonces esto sería la raíz de 4 menos 2 al cuadrado, pues es 4. 4 por 3. Esto es lo que nos daría al elevar el número al cuadrado. 4 por 3. Y al tomar raíz, la raíz de 4 pues es 2. Y la raíz de 3 pues es 3, pues es el mismo número. Nada más que sin signo. Porque es la distancia del origen al número. Es decir, digámoslo así, vendría siendo una especie de valor absoluto. Entonces, el módulo del número vendría siendo 2 raíz de 3. Y ya tengo la forma de realizar la división. Ya hicimos una multiplicación, ahora vamos a hacer una división. 48 raíz de 3, cis de 330 grados. Y todo esto dividido entre este número complejo. 2 raíz de 3, cis de 180 grados. Y esto es el número z elevado a la 3 medios. No he tocado el z elevado a la 3 medios, es exponente, en un momento vemos cómo trabajarlo. Bueno, aquí pues entonces voy a realizar la división en forma trigonométrica, que si la multiplicación la hago multiplicando módulos y sumando ángulos, aquí la voy a hacer dividiendo módulos y restando ángulos. Entonces, esto me quedaría como 48 sobre raíz de 3
dividido entre 2 raíz de 3. Cis de 330 menos 180. Cuando a 330 le restan 180, les queda 150 grados. Y esto es lo que vale z elevado a la 3 medios. Ahora, ¿cuánto nos devuelve todo este número ya simplificado? Estos se multiplican y quedan en el denominador. Entonces, raíz de 3 por raíz de 3, pues es 3. Por 2 es 6. 48 entre 6, pues me devuelve 8. 8 cis de 150 grados. Esto es igual a z elevado a la 3 medios. Y aquí es donde vamos a utilizar algo importante, que viene siendo las leyes de los exponentes. Cuando yo tengo un exponente fraccionario, lo que tengo es una raíz. Entonces, el denominador me indica quién es la raíz, que en este caso es raíz cuadrada. Y el numerador me dice la potencia a la cual estoy elevando el número, ya sea complejo, real, como sea. Esto es de acuerdo a las leyes de los exponentes. Entonces, reescribiendo aquí este exponente fraccionario en término de un radical, aquí ustedes pueden ver que el número complejo que necesito calcular, que es z, primero, para despejarlo debo quitar la raíz cuadrada y después quitar la potencia cúbica. ¿Cómo quito una raíz cuadrada? Elevando al cuadrado, entonces este número lo elevo al cuadrado y aquí me queda z cúbica. Ahora, tengo aquí el teorema de De Moivre, lo que vimos casi al final de la sesión anterior. Un número en forma trigonométrica elevado al cuadrado. Eso quiere decir que elevo el módulo al cuadrado, 8 al cuadrado es 64, y el ángulo lo multiplico por el exponente. 150 por 2 son los 300 grados. Y ya tengo z cúbica. Ya le quité el cuadrado. Apliqué el teorema de De Moivre, para este caso una potencia al cuadrado, módulo al cuadrado y argumento multiplicado por el exponente. Y finalmente caemos en el caso de las raíces cúbicas de un número complejo. En este caso van a ser las raíces cúbicas. Entonces, tomo la raíz cúbica del número complejo. Recordando que esto era la raíz cúbica del módulo, cis, el ángulo más 360 grados dividido entre 3. Y entonces en este caso z tiene 3 valores diferentes, porque recuerden que habíamos dicho, cada raíz de número complejo tiene varias raíces. Una raíz cuadrada tiene 2 raíces, una raíz cúbica tiene 3 raíces y así sucesivamente. Bueno, pues con esto ya podemos calcular quién es el número z. ¿K desde dónde a dónde va, por cierto? ¿Desde 0 hasta dónde? Hasta 3. Uno antes, porque recuerden que es n-1. Como n vale 3, pues n-1 es 2. Entonces, k va desde 0 hasta 2. Y pues ya podemos calcular todos los números z. Entonces, a ver, para k igual a 0,
Eso quiere decir que z es igual. La raíz cúbica de 64 pues es 4. Porque 4 por 4 es 16 y 16 por 4 me da 64. Entonces, la raíz cúbica de 64 es 4. Si k vale 0, ¿cuál es el argumento que debo poner ahí? No. Si k es igual a 0, ¿cuál es el argumento que va aquí? Cuando sustituyo aquí k igual a 0. 100, exacto. Entonces aquí va 100 grados. Ahora, para k igual a 1, pues el módulo sigue igual. Ya vimos que pues están contenidas dentro de una circunferencia de 220, exacto. Y la última raíz, ¿cuál es el argumento para la última raíz? Exacto, 340. Y con esto ya tenemos las tres soluciones de la ecuación. Estas tres van a satisfacer nuestra ecuación precisamente porque vienen del despeje. Entonces, aquí nos damos cuenta cómo necesitamos movernos entre las formas trigonométrica y binómica para poder resolver una ecuación como esta. Ahora, en esencia, pues solamente hay que tener un poco de paciencia y un poquito de práctica, que esa la podemos ir ganando con el tiempo. Entonces, aquí ya tenemos una ecuación en forma, una ecuación de números complejos, más compleja, más elaborada, de como las habíamos resuelto anteriormente. ¿Tienen algún comentario hasta aquí? Bueno, les voy a borrar. Y entonces, vamos a ver de una vez la forma exponencial, a comentar algunas cuestiones al respecto de ella. Y después pues vamos a ver un par de ecuaciones en forma exponencial, ya utilizando números en forma exponencial. Entonces, lo primero que quiero que hagamos es observar que existe una relación entre la forma trigonométrica y la forma exponencial. Lo que voy a hacer es resolver una ecuación diferencial. Todavía no llevan ecuaciones diferenciales, eso será hasta dentro de un año más o menos, cuando lleven esa asignatura de tercer semestre. Lo que les voy a comentar aquí es que voy a realizar una separación de variables. De un lado voy a tener una variable y del otro voy a tener una segunda variable. Y aquí lo único que quiero que tomemos en cuenta es lo siguiente. Cuando yo integro la función 1 sobre x diferencial de x, lo que obtengo es el logaritmo natural. En esencia obtengo el logaritmo del valor absoluto.
Pero por el momento nada más quiero que obtengamos el logaritmo natural de x y la constante de integración la tomemos como 0. Eso es lo primero que quiero que tomemos en cuenta. Bueno, voy a partir de lo siguiente. En forma trigonométrica, un número pues es r coseno del ángulo más i seno del ángulo. Ahora, voy a fijar a r con un valor 1. El módulo del número complejo va a ser 1. Vamos a ver qué es lo que necesitamos realizar a continuación. Pero pregunta, ¿en cálculo y geometría analítica ya vieron derivadas de funciones trigonométricas? Bueno. A ver, entonces... Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a derivar z respecto de phi. Y entonces de este lado voy a derivar phi respecto el coseno de phi respecto de phi más, debido a que i pues es una constante, puede salir de la derivada. Esto por el seno de phi. Bueno, ahora sí, una constante c, una constante k. En este caso pues ya tiene un valor determinado que es i. Entonces, a ver, derivo. La derivada del coseno es menos seno del ángulo más i veces la derivada del seno, pues es el coseno del ángulo. Ahora, lo que voy a hacer a continuación es algo muy simple y es lo siguiente. Observen que aquí yo tengo un menos 1. Recuerden que una de las definiciones de la unidad imaginaria es que i cuadrada es igual a menos 1. Entonces aquí tendría esta expresión reescrita de esta manera. Lo que viene siendo la derivada de z respecto de phi igual a i cuadrada, porque este menos 1 pues es i cuadrada, seno de phi más i coseno de phi. Esa es la primera parte. Ahora, puedo factorizar una i, porque observen que de aquí y de acá tengo una i. Entonces, puedo factorizar i, escribir primero el coseno de phi más i seno de phi. Y por el coseno, pues me devuelve este, y por i seno de phi, pues me devuelve i cuadrada seno de phi. Y aquí quiero que observen que esta expresión, pues es el número z original. Z dijimos que era coseno de phi más i seno de phi. Y pues sucede que aquí también lo tengo de esa forma, coseno de phi más i seno de phi. Entonces, si yo sustituyo esta expresión... Ajá, ¿qué pasó? Ajá, sí, exactamente. Vean que esto me va a quedar como la derivada de z respecto de phi igual a i por z. Y aquí es donde voy a aplicar la separación de variables. Porque voy a pasar todo lo que tiene z del lado izquierdo y todo lo que tiene phi del lado derecho.
Esto es un método de resolución de ecuaciones diferenciales llamado separación de variables. Divido todo entre z y multiplico todo por diferencial de phi. Y entonces puedo aplicar la integral a ambos lados de estas dos diferenciales, de esta igualdad, a ambos lados de la igualdad. Y entonces, pues aquí ya tenemos lo que es la integral que les había comentado acá arriba. Esta. La integral de 1 entre x diferencial de x es igual al logaritmo natural de x. Acá la tengo en términos de z, pero pues de todos modos es la misma integral. Entonces, esto se queda como el logaritmo natural de z. La integral de diferencial de phi, pues es phi. Y para quitar este logaritmo natural, tengo que aplicar su función inversa. ¿Quién es la función inversa del logaritmo natural? Eso sí ya lo vieron en cálculo porque es del tema de funciones. Exacto, la exponencial base e. Entonces, esto me queda como e a la logaritmo natural de z es igual a e a la phi por i. Y entonces tenemos que z es igual a e a la phi i. Pero habíamos dicho que z era igual a coseno de phi más i seno de phi. Como estas dos z son iguales, entonces tenemos la forma exponencial del número complejo, en el cual e a la phi i es igual a cis de phi. Si yo multiplico por el módulo a ambos lados, resulta que no importa si uso la forma trigonométrica o la forma exponencial, son exactamente el mismo número complejo. Y esto me da una noción muy importante. La función exponencial en los números reales, la que ven en cálculo, no es periódica. Pero hablando de números complejos, sí lo es, porque el seno y el coseno son funciones periódicas. Esta es la que le vamos a llamar la forma exponencial. Y ahora, aquí una nota importante. En esta forma exponencial, phi siempre debe estar en radianes. Aquí no vamos a usar grados, tenemos que usar radianes, porque los grados son tienen dimensión, que es grados. Los radianes son adimensionales, no tienen unidades. Y en consecuencia, pueden usarse como exponentes. Los grados no se pueden usar como exponentes. Y entonces aquí es como vamos a poder fundamentar todo lo que hemos comentado en forma trigonométrica. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Bueno. Le voy a ir bajando poco a poco. Y pues vamos a poner aquí casi como un resumen. La forma de trabajar en forma exponencial, que en este caso viene siendo la igualdad en forma exponencial. En este caso tengo que, si yo tengo el número z igual a
RE a la phi I y el número W igual a SE a la phi I, entonces Z va a ser igual a W siempre y cuando R sea igual a S y phi, aquí le puse phi también, pero en realidad no es phi, este es alfa. Acuérdense que este es alfa. Es otro argumento. Y phi es igual a alfa más 2pi por k. Las vueltas de 360 grados. Como aquí debo usar radianes, pues ahora en lugar de usar 360 grados, uso 2pi radianes, que vendría siendo la vuelta completa a la circunferencia. Y con eso pues tengo la igualdad en forma trigonométrica. Si quiero calcular el conjugado, entonces el conjugado de z pues viene siendo el mismo módulo e a la 2pi menos phi. 2pi pues son los 360 grados menos phi por i. Y entonces ya tengo dos de las propiedades del número complejo en forma exponencial. Lo único que nos hace falta pues es revisar las operaciones y a continuación realizaremos una ecuación que haga uso de la forma exponencial. Entonces tengo el producto. Si yo quiero multiplicar z por w, pues es multiplicar estos dos. Y pues aplico las leyes de los exponentes. Aquí R y S se multiplican directamente porque son bases diferentes. Pero cuando tengo el producto de bases iguales, los exponentes se suman. Y entonces de aquí viene esa instrucción en forma trigonométrica en el cual cuando yo multiplico dos números en forma trigonométrica debo sumar los ángulos. Debido a que en forma exponencial pues aplico las leyes de los exponentes. La misma base E se está multiplicando entre sí, entonces los exponentes se tienen que sumar. Y entonces el cociente también sigue las reglas de las leyes de los exponentes cuando tengo la misma base. Que en este caso, al tener el cociente, pues resulta que R y S no son la misma base. Entonces estos nada más quedan dividiéndose. Y las exponenciales que sí son la misma base, pues se restan los exponentes. Cuando se dividen las mismas bases, se restan los exponentes. Ya justificamos dos de las operaciones que hemos visto en forma trigonométrica y de por qué hacemos lo que hacemos utilizando la forma de cis. Aquí dense cuenta que precisamente la equivalencia de la forma exponencial y la forma trigonométrica pues nos devuelve automáticamente la regla y justificación del producto de números complejos, producto de módulos y suma de ángulos. O bien división de módulos y resta de ángulos. Y por último,
la potencia del número complejo. Bueno, potencia y radicación. Otra vez, leyes de exponentes. Entonces, r queda elevado a la n y los exponentes se multiplican. Y tengo el teorema de De Moivre en forma exponencial. Y pues la radicación en este caso sería la raíz enésima de n, de z. Lo voy a poner separado para que no esté ahí todo junto. Esto pues vendría siendo la raíz enésima de r por e a la phi más 2pi por k entre n y. Igual considerando que k varía desde 0, 1, 2 hasta n-1. Y pues entonces ya tenemos las tres formas del número complejo. Ya analizamos la forma binómica, ya analizamos la forma trigonométrica, sus operaciones, y ahora tenemos la forma exponencial y sus respectivas operaciones. Lo que vamos a hacer a continuación pues es resolver una ecuación que involucra la forma exponencial del número complejo, y con ello pues vamos a tener una forma de manipular los números en sus tres variantes: forma binómica, forma trigonométrica y forma exponencial. Ahora, antes de comenzar, quiero preguntarles, ¿ya saben convertir de grados a radianes? Si quieren pasar de grados a radianes, entonces su cantidad en grados la multiplican por pi entre 180. Y si quieren pasar de radianes a grados, entonces su cantidad la multiplican por 180 grados y la dividen entre pi. Bueno, aquí también va a grados. X está en grados, y de este lado X está en grados y de este X está en radianes. Entonces, así es como pueden pasar directamente de forma de grados a radianes y de radianes a grados. Nada más multiplican y dividen por 180 o por pi, dependiendo de lo que quieran realizar. Bueno, pues a ver, entonces vamos a resolver esta ecuación. (4e a la pi medios de i más 4 más 4 sobre raíz de 2 cis de 225 grados. Todo esto va a estar dividido entre uno más i raíz de 2 e a la pi cuartos de i, y esto va a ser igual a la raíz de 2 por e a la x más y
y. Entonces, lo que queremos encontrar aquí son los valores de x y y que pertenecen a los reales. Tenemos una ecuación en números complejos, la cual ya involucro aquí la forma exponencial, la forma trigonométrica y la forma binómica. Entonces, necesito encontrar los valores x y y que se encuentran acá. Observen que tengo ahí la base e. Eso quiere decir que en algún momento dado debo pasar todo a forma trigonométrica para que podamos resolver esta ecuación. Y entonces hay que reducir la parte izquierda. Quiero que observen la parte izquierda y que me digan dónde puedo pasar a forma trigonométrica exponencial y dónde debo trabajar primero en forma binómica. ¿Dónde me conviene trabajar en forma binómica aquí? De acuerdo a lo que hemos platicado. ¿Dónde se les ocurre? O quién sabe, también se vale decir quién sabe. Pues donde hay sumas. Recuerden que dijimos forma binómica donde hay sumas. Y arriba es donde tenemos una suma. Tengo 4e a la pi medios de i más 4 sobre raíz de 2 si es de 225 grados. Entonces, ahí en ese numerador debo tener todo en forma binómica. Dense cuenta que de estos tres números que aparecen en el numerador, solo 4 está en esa situación, que vendría siendo un número real con parte imaginaria 0. Entonces, vamos a convertir este número en forma exponencial a su forma trigonométrica y de ahí a su forma binómica. Y este, pues que está en trigonométrica, ¿qué pasó? Ajá, sí, exactamente. De la misma forma que lo hacemos con las ecuaciones usuales. Por ejemplo, cuando yo tengo x por 3 menos 2y más 1, lo primero que hacemos es tratar de reducir el interior y después multiplicar por lo que esté fuera. Aquí sucede lo mismo. Nada más que aquí, al estar expresado en forma de división, es como si tuviésemos la suma que tengo arriba dividida entre lo que tengo abajo. Pues primero resuelvo lo que hay dentro del paréntesis de un lado, del otro, y ya después realizo la división. Exactamente como cualquier otra ecuación. A ver, vamos a convertir los números a forma binómica. A ver, primero tengo el número 4e a la pi medios de i. Para pasarlo a su forma binómica, lo recomendable es pasarlo a forma trigonométrica.
Entonces, el módulo va a ser el mismo. La E la voy a sustituir por el cis. Y el ángulo lo tengo que pasar a grados. Entonces, pi medios multiplico por 180 grados y divido entre pi. Observen que pi se simplifica con pi y 180 entre 2 me da 90 grados. Entonces aquí tengo cis de 90 grados. ¿Hasta ahí todo bien? Porque es equivalente a la forma trigonométrica según lo que vimos acá arriba. Bueno, ahí le dejo. ¿Cuánto les da el coseno de 90 y el seno de 90? ¿Cuál es la forma trigonométrica de binómica de este número? Ajá, exactamente. Y eso nos resulta en 4i. Porque el coseno de 90 es 0 y el seno de 90 es 1. Entonces tenemos que e a la pi medios de i es igual a 4i. Ya tengo el primero, en forma binómica. Ajá, exactamente. Que está sobre la parte positiva del eje imaginario y por lo tanto, pues ya nada más tengo parte imaginaria que es i. A ver, transformemos este otro. 4 sobre raíz de 2, cis de 225 grados. Entonces, esto nos quedaría como 4 sobre raíz de 2, coseno de 225 grados, más 4 sobre raíz de 2 y seno de 225 grados. El coseno de 225 grados, ¿dónde se encuentra? ¿Primer, segundo, tercer o cuarto cuadrante? En el tercer cuadrante, donde ambas partes son negativas, entonces este es menos y este es menos multiplicando a i. Bueno, entonces, recuerden lo que habíamos dicho en trigonometría. Los ángulos que están relacionados pues son los que tienen 45, 135, 225 y 315. Los signos van de acuerdo al cuadrante que estamos trabajando. Entonces el cuadrante es en el tercero y sabemos que ahí los dos son negativos. ¿Cuánto vale el coseno de 45 grados? Raíz de 2 sobre 2 y entonces, como el coseno de 225 grados está en el tercer cuadrante, lleva el signo negativo,
raíz de 2 sobre 2. ¿Y cuánto les da este por este? Observen que el raíz de 2 se simplifica con el raíz de 2. Da menos 2 exactamente. Ya con todo y signo da menos 2. Y para el otro, pues resulta que senos y cosenos de los ángulos que están relacionados con 45 grados, pues son iguales, lo único que varían es en signo. Pero como 225 pues es negativo, hay 225 grados, tanto el seno como el coseno es negativo porque se encuentra en el tercer cuadrante. Pues al sustituir aquí menos raíz de 2 sobre 2 y multiplicarlo por este, yo obtengo el número en forma binómica. Entonces, ya con esto, ¿qué pasó? No, es que ahí el ángulo ya es. El ángulo ubicado en el cuadrante ya te dice cuál es el signo. El resto solamente viene de relacionarlo con senos y cosenos de que ya conocemos, ¿no? De 45, 30, 60, etcétera. Entonces, no es que estemos poniendo menos y luego otra vez menos. No. El menos ya nada más viene del cuadrante. Y el valor, ese raíz de 2 sobre 2, pues viene de relacionarlo con los ángulos de 45 grados. Ajá, exacto. De nada. Pues bien, ya tenemos entonces los dos números que nos causaban un poco de ruido en la ecuación, en el denominador. Entonces, aquí en la ecuación voy a sustituir de una vez los valores. Recuerden que aquí este es 4i, después viene más 4, y el último número, pues el que acabamos de calcular, es menos 2 menos 2i. Todo esto dividido entre 1 más i por raíz de 2 e a la pi cuartos de i. Y esto sigue siendo igual a raíz de 2 e a la x más y. Entonces, a ver, simplifico. Parte real arriba, pues 4 menos 2 es 2. Parte imaginaria, 4i menos 2i, pues es más 2i. Menos 4 más. No es cierto, 4 menos 2, pues es más 2 en i. Todo esto dividido entre 1 más i por la raíz de 2 e a la pi cuartos de i. Y esto sigue siendo igual a raíz de 2 e a la x más y. Bueno, aquí tomen en cuenta que necesitamos
la forma trigonométrica o exponencial, cualquiera de las dos, para que podamos simplificar los números. Bueno, pero dense cuenta que en el numerador ustedes pueden factorizar un 2. Es importante que ustedes reconozcan cuándo pueden y cuándo no pueden realizar una factorización, porque eso les puede ayudar a simplificar de mejor forma las ecuaciones. Ahora, ¿qué objeto tiene el factorizar el 2? Pues que observen que puedo simplificar 1 más i porque se está tanto multiplicando como dividiendo. Aquí tengo el producto de 1 más i por este número y del otro lado tengo el producto de 2 por 1 más i. Entonces, en esencia lo que tengo es un 1. Este 1 más i se puede simplificar en este 1 más i. Y vean cómo la ecuación ahora se ha reducido a 2 entre raíz de 2e a la pi cuartos de i igual a raíz de 2e a la x más y i. Bueno, ya nada más nos hace falta pasar ese 2 a forma exponencial, trabajar en forma exponencial, y ya con eso tendríamos casi resuelta la ecuación. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Vale, pues nada más pasemos a forma exponencial. A ver. Este 2 está en forma binómica. En forma trigonométrica, ¿cuál es el ángulo de 2? ¿2 dónde se encuentra? ¿Sobre qué eje se encuentra? Ok, positivo sobre el eje real. Eso quiere decir que tiene un ángulo de 0 grados. Bueno, aquí convenientemente le voy a poner 360 grados, recordando que 0 y 360 grados son el mismo lugar. Entonces, nada más le voy a poner 360 grados por conveniencia. Van a ver qué conveniencia tiene esto. Y pues la distancia del 0 al 2 pues viene siendo 2. Entonces el módulo en forma trigonométrica de 2 pues es 2 cis de 360 grados. Ya lo tengo en forma trigonométrica. Ahora lo voy a pasar a forma exponencial. Y pues nada más voy a convertir el ángulo. 360, como lo voy a convertir a radianes, voy a multiplicar por pi y a dividir entre 180. 360 entre 180, pues es 2. Entonces tengo 2pi como el ángulo. Eso quiere decir que 2 en forma exponencial, pues es 2e a la 2pi por i. Esta vendría siendo mi forma exponencial del número complejo. Y ya la puedo sustituir directamente en la ecuación. Esta ya la puedo sustituir aquí arriba y terminar de desarrollar ya para poder despejar de una vez lo que es x y y. Este 2 pues ya me quedaría como 2e a la 2pi por i entre la raíz de 2e
a la pi cuartos de i. Esto sigue siendo igual a raíz de 2e a la x más y. ¿Qué pasó? Ajá, sí, exactamente. Por eso pusimos 360 grados para escribir 2pi. Y que al restar los exponentes no nos quede negativo. Bueno. Aquí observen que lo que puedo hacer es multiplicar la raíz de 2, que está dividiendo de un lado, la paso del otro lado multiplicando. Entonces, raíz de 2 por raíz de 2 es 2. Y resto los argumentos. En este caso, la resta de argumentos, que sería este menos este, lo voy a hacer aquí en sucio, me quedaría 2pi menos pi cuartos. Ahora, 2 en cuartos, pues es 8. 8 cuartos de pi menos 1 cuarto de pi, pues este resultado me devuelve 7 cuartos de pi. Recuerden que aquí, como estoy realizando la división, pues debo hacer la resta de ángulos, en este caso la resta de exponentes, porque son la misma base. Cuando hago división en forma exponencial, pues resto los exponentes. Entonces, al momento de restar estos exponentes, resulta que e estaría elevada a la 7 cuartos de pi por i. Observen que puedo cancelar 2 con 2 y entonces la ecuación se ha reducido a e a la 7 cuartos de pi por i igual a e a la x más y. Bien, pues ahora lo único que tenemos que hacer es una igualdad entre exponentes. Aquí no es una igualdad en forma exponencial. Y eso sucede pues, porque los argumentos que tengo aquí en realidad son exponentes. Aquí no lo estamos tomando como tal en forma exponencial. Entonces, para finalizar la ecuación, como tengo la misma base, pues un exponente tendría que ser igual al otro. Eso quiere decir que 7 cuartos de pi por i tendría que ser igual a x más y. Y tomo la igualdad de real con real, imaginario con imaginario. Aquí la parte real pues vale 0, entonces x vale 0. Y la parte real, la parte imaginaria que acompaña a i vendría siendo 7 cuartos de pi. Y observen que ya resolvimos la ecuación.